Bueno, Padre, gracias Señor por este día miércoles, gracias porque nos permite estudiar tu palabra, gracias Señor porque hemos podido avanzar en este libro de Apocalipsis y hemos Señor podido profundizar en estos temas que son complejos Señor, pero tú nos das entendimiento y sabiduría para poder comprenderlos. Te damos gracias Señor y te pido por mis hermanos, también para que seas tú guiándolos y también para que seas tú ayudándome a mí para este tema de este capítulo, Señor, que habla sobre los 144.000, pueda ser claro y edificación para nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar de un tema que es un tema que ha generado de todo tipo, ¿cierto? Igual estos últimos que hemos hablado, ya en el capítulo 14, la idea es terminar este estudio también de Apocalipsis y llegar hasta el último capítulo. Ahora, ahí también les comento, hermanos, ustedes que están ahí también para que me ayuden a orar. Hoy envié el tema de para podernos reunir presencialmente, ¿cierto? Ya lo envié hoy a la alcaldía. Es que me faltaban unas fotos del hotel y entonces ya lo envié hoy. Entonces, esperemos a ver si me dan respuesta de aquí a mañana. Vamos a ver cómo van las cosas. La idea es podernos reunir pronto presencialmente. Entonces vamos a ver cómo se va dando todo. Listo. Entonces este llama el cántico de los 144.000. Este número, los 144.000, da para muchas cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que como los testigos de Jehová también son premilenialistas, ellos también dicen que estos 144.000 van a ser como un número de las personas salvadas. Y recordemos que a lo largo de la historia muchas de las sectas han dicho que este número 144.000 es como un número exclusivo solamente para ciertas personas, y el número es también literal. Ellos dicen que van a ser 144.000 literales, y entonces ellos tienen que esforzarse para ser parte de esos 144.000. Los dispensacionalistas, por ejemplo, como vamos a ver la posición de MacArthur, dicen que estos 144.000 son 144.000 judíos vírgenes que van a estar en el futuro y que van a ser apartados para predicar el evangelio por todo Israel, y que son personas que se van a guardar un número total de 144.000. Mientras que la postura milenialista dice que este número 144.000 es un número simbólico que habla de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Entonces ahí están las tres posturas, ¿sí? Ya vamos a irla estudiando con respecto a esto. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo, ya que recordemos que lo que hemos visto de los capítulos anteriores y es que hemos venido recapitulando. Desde muchas porciones hemos visto el mismo panorama de redención desde como diferentes formas en Apocalipsis, ¿cierto? Por ejemplo, vimos acerca de los dos testigos que también hablan de la iglesia. Hemos visto también lo del dragón que persigue a la mujer, que también habla del plan de redención. Ahora vamos a hablar también del tema de los 144.000. Es como una recapitulación del plan de redención. Recordemos que aparte de la recapitulación, sucede mucho en las escrituras. De hecho, cuando uno lee también los libros del Antiguo Testamento y desde un panorama general y todo lo que es tipológico, lo que vamos viendo es como una recapitulación desde diferentes, digámoslo así, ángulos, con el fin que, desde diferente ángulo, pero es el mismo suceso de redención a lo largo de la historia. Entonces vamos a ver, dice así el cántico de los 144.000. Dice el versículo 1 y 2. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. Este tema también, cuando se habla del monte de Sión, aquí siempre hay una discusión entre los dispensacionalistas y los de la interpretación, por ejemplo, reformada ortodoxa, ¿cierto? Porque entonces la pregunta es, por ejemplo, para un dispensacionalista como MacArthur, el monte Sión, en todo lugar donde lo leen, tanto en el libro de los Salmos, tanto en las profecías, tanto en Apocalipsis, cuando se habla del monte Sión, está hablando de un lugar físico literal. Pero históricamente, cuando usted analiza los escritos de los predicadores,
Cuando en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y en el libro de los Salmos también se habla acerca del monte de Sión, en muchas ocasiones sí es de un lugar físico, que sabemos que es Jerusalén, pero también se está hablando del lugar, o mejor dicho, es Dios habitando en medio de su pueblo. Quiere decir que esta parte, cuando hablamos del monte de Sión, también tiene una connotación profética y un gran simbolismo profético. Listo, entonces vamos a irlo viendo poco a poco. Por eso, ¿cuál es la diferencia de interpretación del Antiguo Testamento los dispensacionalistas? Que ellos dicen, esto es para Israel, esto es para la iglesia, ¿cierto? Entonces, ellos no ven que también hay muchas cosas que van más allá y es un simbolismo y una realidad mayor. Entonces, MacArthur dice, los 144.000, dice, es todo lo opuesto a la marca de la bestia y constituye un sello que identificará a los 144.000 para dar testimonio de que pertenecen a Dios. MacArthur dice que estos 144.000 es literal, ¿sí? Este número 144.000 es literal, 144.000 judíos vírgenes. Todos los dispensacionalistas por lo general llegan a eso. Al-Dusin también dice eso, que estos van a ser 144.000 judíos que van a ser apartados, el cual van a ser vírgenes y el cual van a ser evangelistas dentro del pueblo judío, y muchos dicen que más allá. No ven el número 144.000 como un simbolismo. Sabemos que cuando hemos estudiado la posición amilenialista, todos los números de Apocalipsis los vemos simbólicos. Un dispensacionalista, algunos números sí, algunos números no. Por ejemplo, acá dicen que es literal, igual que cuando leen Apocalipsis 20 y leen 1000 años, para ellos también es literal. Entonces, para ellos 144.000 es literal, y en Apocalipsis 20 los 1000 años también son literales. Entonces ellos van haciendo ciertas cosas como simbólicas y ciertos números como literales. Aquí MacArthur dice son 144.000 judíos apartados literales. ¿Qué dice, por ejemplo, un Kistemaker, que es amilenialista? Yo coloqué una porción grande para que nos quede claro. Ustedes saben que la postura que por lo general profundizamos es el amilenialismo, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos es con el fin que pueda quedar claro. Entonces dice así, ¿cuál es pues el significado del monte de Sión? Bueno, como los amilenialistas entienden que el monte de Sión no solamente es un lugar físico, sino que va mucho más allá, una realidad más allá. De hecho, cuando uno interpreta el Antiguo Testamento, uno sabe que es un simbolismo que va más allá de una realidad, ¿cierto? De una realidad física. Entonces dice Kistemaker, junto con el término cordero debía entenderse de manera simbólica. Esto resulta evidente cuando leemos el Salmo capítulo 2, donde las naciones, pueblos, reyes y gobernantes confabulan contra el ungido de Dios, el Cristo. Quiere liberarse de todas las leyes y normas que Dios les ha dado, pero Dios se mofa de ellos y declara que ha colocado a su real hijo sobre el monte santo de Sión. Para un dispensacionalista diría, el monte santo de Sión es Israel, literalmente, y dice, y entonces ellos, por ejemplo, cuando leen el Salmo capítulo 2, ellos dicen, y es que Israel se va a convertir en la capital mundial y a él vendrán todas las naciones, porque esa es una idea dispensacionalista. Entonces dice así, el Hijo gobierna las naciones con cetro de hierro y las destruye como alfarería. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 9. El gobierno del anticristo concluirá porque el Hijo de Dios está en pie en el monte de Sion. No es el Cordero que sale de la tierra, sino el Cordero de Dios, el Rey de este mundo. Como en este Salmo, también en Apocalipsis la intención de la expresión monte de Sion, escuchen esto, es simbólica. Es el lugar donde mora Dios como símbolo de seguridad y estabilidad para su pueblo. Quiere decir que el monte de Sion, cuando la palabra también lo expresa, está hablando también de su pueblo, el lugar donde Dios habita, el monte de Sion. Por eso la discusión con respecto a esta connotación, si es simbólica o es literal. Sigue diciendo aquí Kistemaker con respecto a esto, y con el número 144.000, que tiene su nombre y el nombre del Padre escrito en la frente, ya hemos hablado que así como Satanás sella a los suyos, también Dios sella a los suyos. Sabemos que las arras del creyente es el Espíritu Santo y hay un sello que es espiritual, donde nosotros lo que estamos sellados, donde se dice que pertenecemos a Dios. De hecho, nosotros somos sellados al momento de la conversión, el momento que nacemos de nuevo, hay un sello, ¿cierto? Que lo que hace es decir, pertenecen a Dios. Satanás también sella a las personas. Entonces dice así,
Y con el 144.000, bueno, que tiene el nombre, dice la cantidad 144.000, en ambos casos se omite el artículo definido. Los dos grupos son idénticos, son los santos que reciben el sello y el nombre del Cordero y el Padre. El sello que certifica autenticidad y posesión significa que todos los santos pertenecen a Dios. Entonces ahí vamos hablando con respecto a esta posición amilenialista. Este estudio lo que hacemos es mirar diferentes posiciones. En algún momento más adelante, como yo les he dicho muchas veces, predicaremos Apocalipsis solamente desde una posición amilenialista, ¿cierto? Y lo haremos un domingo. En ese momento lo que estamos haciendo es comparativas. Y Chilton dice lo siguiente: el hecho de que el monte de Sión, mencionado 7 veces en el Nuevo Testamento, sirve para resaltar esta victoria, porque Sión es el especial santo monte de Jerusalén, el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo y su reinado victorioso sobre la tierra, cuando todos los reinos sean reunidos para servirle a Él en el nuevo pacto. Como yo muchas veces les he dicho, a pesar de que hay grandes diferencias entre el postmilenialismo y el amilenialismo, también hay muchas cosas que las relacionan. Por eso es que el amilenialismo y el postmilenialismo han sido parte de la reforma de la historia. Aquí en este caso, Chilton está hablando acerca que realmente, cuando habla aquí del monte de Sión, también está hablando un simbolismo del pueblo de Dios, que Dios habita en medio de su pueblo. Listo, entonces vamos para los siguientes versículos. ¿Preguntas ahí? ¿Tienen preguntas ahí? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, versículo 3 al 5, dice así: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, para ellos, para los dispensacionalistas, dicen, no, es que esos 144.000 van a ser sacados primero. Mejor dicho, ellos dicen que estos 144.000, yo he escuchado a Armando Alducin la interpretación de eso. Mejor dicho, yo les he dicho muchas veces que yo estudié a Armando Alducin por años. Y entonces uno como que ya se aprendió esa escatología y hay veces me sirve para compararle. Él decía, estos 144.000 son los que van a salir primero de la tierra. Son como una primicia, ¿cierto? Van a ser la primicia de los judíos, ¿cierto? Y van a ser los primeros que van a ser arrebatados. O sea, mejor dicho, van a ser, cuando Cristo venga, van a ser levantados. Entonces dice así: pero de la postura milenial está hablando de todos los creyentes, que son apartados y que son redimidos de entre la tierra en toda la historia de redención. Entonces dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Muchos llegarían y dirían, es que este versículo está validando el celibato. De hecho, esto es uno de los versículos que más utilizan también los sacerdotes católicos. Y aquí no hay ninguna validación del celibato. Sí sabemos que a lo largo de la historia muchos hombres han sido célibes, ¿cierto? La mayoría de los apóstoles se guardaron. Pero aquí lo que está hablando, ya vamos a mirar las diferentes posturas, está hablando de santificación, ¿cierto? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muchos interpretan estos versículos y dicen, no, eso es un grupo especial, son un grupo especial que van a ser más santos que otros. Vamos a mirar qué se dice. MacArthur dice esto. Tenemos que ser un poquito lento. Alguien estaba conectado y como que se le cayó, pero no mire quién fue. Pero un momentico, hermanos, que... Dice así: no se contaminaron con mujeres. Una ilustración del poder de Dios para mantener puros a los creyentes en medio de las grandes dificultades. Recordemos que la santificación no es obra de nosotros. Mejor dicho, la santificación en nosotros es una obra sobrenatural. Yo les quiero comentar algo, hermano. Esta tarde estaba hablando con una persona, ¿cierto? Me está hablando que tenía muchos conflictos pasados. Últimamente, hermanos, les comento, hemos recibido con mi esposita bastante llamadas de personas que pareciera que es algo que me imagino que la pandemia está volviendo, y son crisis en las personas de cosas pasadas. Y toda esta tarde yo le decía, señora, últimamente estamos recibiendo llamadas así, de personas que viven de crisis
de cosas pasadas, yo le decía, mire, eso es imposible para uno, porque ella me decía, no, es que yo voy a colocar toda mi voluntad, le decía, no, realmente lo que uno tiene que reconocer es que uno es un pecador, ¿cierto? Y que uno necesita el obrar de Cristo en mi vida. Si nosotros no vemos la necesidad de Cristo, no va a pasar nada, porque en nuestra propia fuerza para nosotros es imposible calmar las angustias del alma, cambiar el dolor, la culpa, los pecados pasados, lo que me atormenta. Para mí es imposible. La santificación es una obra completa de Dios y es una obra sobrenatural. Entonces dice aquí que mantienen a los creyentes puros en medio de grandes dificultades y es una realidad. De hecho, este versículo habla de los creyentes, es Dios el que mantiene puro a los creyentes y es Dios perseverando en la vida de los creyentes. Dice así, MacArthur lo ve de esta forma. Esta frase indica que los 144.000 evangelistas judíos no solo habrán resistido el sistema perverso del anticristo, sino que también resistirán todas las tentaciones de incurrir en relaciones sexuales ilícitas y siguen el Cordero. Esto indica que son partidarios incondicionales de Jesucristo. Los 144.000 invictos mantienen una lealtad indoblegable a Él sin importar cuánto les cueste. Dice que son primicias, como la ofrenda de los primeros frutos del Antiguo Testamento. Estos hombres fueron apartados para un servicio especial a Dios. Algunos interpretan las primicias como el primer grupo numeroso de redimidos de Israel. Entonces ellos lo ven de esa forma. Sabemos que ellos ven el número literal y como todo se centra en Israel, son 144.000 judíos vírgenes que dice que van a estar en ese momento. Miremos cómo lo ve Kistemaker, que es como la postura con la cual, por mi parte, yo me alineo más. Veremos que talento las diapositivas. Aquí coloqué por qué se dice que es 144.000. Recordemos que muchos de los números que utilizan Apocalipsis son simbólicos, pero muchos de ellos son expresados por 10, por 1000. Por ejemplo, cuando se habla al final de la Nueva Jerusalén, se habla de números, pero son expresados por 1000, por una gran cantidad, ¿sí? Entonces, muchos de los amilenialistas tienen esta postura simbólica. Por ejemplo, ellos dicen, ¿cuál es el significado del número 144.000? Este número es la suma de 12 veces 12 veces 1000. En Apocalipsis el número 12 se refiere solo a Dios, a su pueblo, a sus obras. 12 tribus, 12 estrellas, 12 apóstoles, 12 puertas y 12 fundamentos. Nosotros no podemos dejar de lado el número 12 en la historia. No es al azar decir que fueron 12 patriarcas, no. Fue algo de Dios que fueron 12 patriarcas y de esos 12 patriarcas se formó Israel. No fue en vano que fueron 12 apóstoles, ¿sí? También habla sobre la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Que son 12 puertas, ¿sí? 12 fundamentos. No es en vano, o sea, el número 12 tiene una connotación simbólica. Claro, yo les he dicho con respecto a eso que los números de la Biblia tienen un significado grande, pero aquí no estamos practicando numerología. La numerología no hace parte de la Biblia. Recordemos que en la parte del protestantismo y del judaísmo hay algo que llama los cabalistas. Y los cabalistas sí ven en la Biblia la numerología y le dan un significado místico, ¿no? Hay números que tienen su significado. El alfabeto hebreo tenía también números y tenían un significado, pero no es numerología, ni vamos a colocarle cosas cabalísticas o místicas, ¿no? Entonces es importante ver algo acá, es que el 12 como un símbolo de perfección se eleva a la segunda potencia en 144 y luego se multiplica por 1000. 1000 es 10 veces 10 por 10, lo cual representa una multitud. Así pues, el número 144.000 simbólicamente significa perfección multiplicado por perfección multiplicada por multitud. Este número constituye la totalidad del pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios. Entonces, aquí lo que vemos es una recapitulación más del plan de redención y estos salvos y elegidos, 144.000 es un número simbólico que representa a la totalidad de los redimidos de la historia del planeta Tierra y de la historia de la humanidad. Chilton lo ve de esta forma. Preguntas, si tienen preguntas las pueden ir así. O si tienen aportes, también lo pueden ir así. Pastor, entonces, muy buenas noches para todos. La Apocalipsis entonces siempre se debe interpretar de una manera simbólica, ¿verdad? Porque pues fue una revelación del Señor Jesús directamente a
a San Juan, ¿sí o no? ¿Sí? De hecho, recordemos que esa es la diferencia. Recordemos que hay algo que llama el sentido literal y es la interpretación que uno debe tener. Lo que hay que tener cuidado es con el superliteralismo, que hay veces es el problema de los dispensacionalistas, que ellos son superliteralistas. Y entonces ellos dicen, no, es que Apocalipsis es un libro de lenguaje apocalíptico, lenguaje profético, de eso, y hay muchas cosas que son simbólicas, y cuando ven al dragón con los cuernos es un símbolo, cuando ven a la mujer sobre la luna es un símbolo, cuando ven los caballos es un símbolo, y llegan a Apocalipsis 20 dice, ah, no, 1000 años, ah, esos sí son literales, ah, 144.000, 44.000, ah, esos también son literales. Entonces hay que entender que realmente el libro Apocalipsis es un libro simbólico, y los números también tienen simbolismo. Realmente, mire las posiciones que nosotros hemos visto, casi con lo que es el postmilenialismo y el amilenialismo, entienden que estos números son simbólicos, solamente son los dispensacionalistas que dicen, no, eso no es simbólico, eso es literal. Y son muchos, ellos dicen que hay muchas cosas que son literales ahí en Apocalipsis. Miremos acá, dice así, la palabra virgen se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a Sión, el pueblo de Dios. Sabemos que era la virgen, ¿cierto? Que hablaba acerca del pueblo de Dios. Aquí no es, esto no es unos versículos para hablar acerca del celibato, ni es que vamos a ver un montón de judíos célibes en un futuro, 144.000 judíos célibes, no. Pero sabemos que en el Antiguo Testamento, siempre cuando se hablaba de la Virgen, se hablaba acerca del pueblo de Dios. Está en Primera y en Segunda de Reyes 19:21, Isaías 23:12, Isaías 37:22, Isaías 18:13, Isaías 31:14, Lamentaciones 1:15, Lamentaciones 2:13. Habla acerca de la Virgen. Dice, y no es la Virgen María, es el pueblo de Dios, ¿cierto? Recordemos que los dispensacionalistas también hacen esa división. Ellos dicen que la casada es la iglesia, no, la casada es Israel y la Virgen es la iglesia, como si Jesús tuviera dos mujeres. No, Jesús solamente tiene una sola iglesia, no más. Dice, además el contexto, que apenas dice así, más particularmente la castidad aquí, una referencia simbólica al requisito de abstinencia sexual de los sacerdotes soldados durante la Guerra Santa. Dice, además el contexto condena la fornicación cometida por las naciones en relación con la adoración a la bestia. Recordemos que Apocalipsis también habla mucho de fornicación, y no está hablando de fornicación de una forma física, sino de una forma espiritual. La gran ramera está hablando de una iglesia que se apartó de su Señor y se entregó a los ídolos y a la bestia. Entonces hay que entender también el lenguaje que maneja Apocalipsis. Dice, a través de la Biblia, la fornicación y la prostitución son poderosas metáforas para representar la apostasía y la idolatría. Mientras que la fidelidad religiosa es llamada castidad. El ejército del Cordero reunido alrededor de él sobre el monte Sión es casto, fiel a él y resueltamente consagrada a la guerra santa. Si hablamos de una ramera, que la vamos a ver también en este capítulo, se llama la Gran Babilonia, ¿cierto? La ramera, que está hablando de una iglesia, de una apostasía. También hablamos de castidad, ¿sí? De una iglesia que se guarda para su Señor, que es virgen para su Señor. Avancemos acá en los versículos. Ahí estamos hablando acerca de los 144.000. Ahora vamos a hablar ahí de ese tema de la gran ramera. Pero hermanos, que es que está bien lento. Bueno, el mensaje de los tres ángeles. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Bueno, este tema del ángel que predica el evangelio es uno de los versículos más complicados. Pero aquí las tres posturas parecen estar muy, muy de acuerdo. Realmente es un ángel que al final de los tiempos, milagrosamente, ¿cierto? Dios va a permitir, antes de que llegue el juicio final, se haga una proclamación a través de un ángel del Evangelio en todo el planeta Tierra. Aquí no hay posturas diferentes. Aquí tanto MacArthur como los tres están de acuerdo que eso, antes de que llegue el juicio final,
Dios va a permitir que un ángel esté anunciando, no para que la gente se convierta, sino para que quede como una evidencia, ¿cierto? De que ahora viene la salvación del Señor. Y va a ser algo milagroso. De hecho, cuando usted, Alducin también habla de esto, ¿cierto? Un ángel que Dios va a permitir que también se vea, ¿cierto? Se pueda ver, va a predicar antes de que llegue el juicio final. No es unos días, no, sino algo inminente, va a ser algo que se va a hacer y va a proclamar, dice a toda nación, a toda lengua, y a gran voz va a decir, temed a Dios, dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el tiempo, pero las tres posturas están al igual, ¿cierto? De pronto el posmilenialismo difiere en algunas cosas, pero sí dicen que es un ángel como tal. Vamos a mirar la postura que tiene MacArthur. Y también es el llamado en el Nuevo Testamento el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio glorioso y el Evangelio del reino. Es la buena nueva de que Dios salva mediante el perdón de los pecados y abre la puerta de su reino a todos los que se arrepienten y creen. El mundo entero oirá esta predicación por parte del ángel, ya que Dios en su gracia y misericordia hace un llamado universal a la salvación. Dios aún muestra su misericordia y lo que hace es que un ángel va a predicar el evangelio, ¿cierto? Eso sí, pues está, como le digo, lo he escuchado también con respecto de escatólogos modernos con respecto a este tema, y ellos llegan a la conclusión en cuanto a eso. Antes del juicio, un ángel va a proclamar el evangelio, ¿cierto? Y va a llevar el evangelio antes de que venga el juicio final y aterrador. Dice, por ejemplo, Kistemaker, él también está de acuerdo con esto y dice, el ángel proclama el evangelio no necesariamente como buenas nuevas, sino como recordatorio de la verdad permanente de Dios. El ángel invita a hombres y mujeres a responder al mensaje de Dios antes de que llegue el juicio. La expresión toda nación, tribu, lengua y pueblo se encuentra muchas veces en Apocalipsis y aluden a quienes viven en esa tierra sin arrepentirse y que son enemigos de Dios, a los santos que adoran al Señor y a las personas de todo lugar a los que se invitan a arrepentirse. Aquí el ángel dirige el mensaje de arrepentimiento a todos los pecadores que han sido indiferentes para con Dios y con su palabra, como resulta evidente por el mensaje del ángel. Entonces, como les he dicho, estos versículos son complejos, pero diferentes escatólogos de diferentes posturas han llegado a esa conclusión y es un ángel, ¿cierto? Y Dios va a permitir que antes de que todo llegue al final, este ángel proclame algo sobrenatural, pero sabemos que ninguna cosa sobrenatural va a hacer cambiar el corazón del hombre. Solamente lo que transforma el corazón del hombre es Dios obrando en el corazón del hombre. Las personas pueden ver milagros, pueden ver que un muerto resucite, pueden ver que ángeles se le aparezcan, y eso no va a transformar el corazón del hombre, porque el corazón del hombre antes de esas cosas hacen que se endurece. Miremos el caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en medio del desierto, ¿qué no vio? En medio de Egipto, qué sorprendentes cosas miraron. Cosas sorprendentes en el desierto, maná que caía, una nube todo el tiempo al frente de ellos. Pájaros que venían, golondrinas que venían constantemente para su comida. Veían cómo un mar se dividió y esa generación no fue una generación perversa y dura del corazón, que le tocó morir en el desierto para que la siguiente generación fuera la que entrara a Canaán. Entonces, no hay milagros que sorprenda este corazón, del corazón del hombre. El único que puede transformar el corazón del hombre es Dios. No hay más. Quiere decir que este ángel no va a hacer nada, ¿cierto? Solamente no es para que la gente se convierta, sino como algo que va a dejar constancia del mensaje de salvación y también le muestra la misericordia de Dios. Chilton dice con respecto a esto, dice, primero Juan ve otro ángel volar por el medio del cielo, la esfera en la cual el ángel exclama sus ayes sobre la tierra, pero este ángel predica paz. El juicio venidero no es un fin en sí mismo, sino parte de la proclamación del evangelio eterno. Contrario a las especulaciones de varios expositores, no hay razón para suponer que esto es algo diferente del evangelio del cual el Nuevo Testamento habla constantemente. Es el mensaje de la venida del reino.
como lo había anunciado Juan y Jesús desde el principio. Listo, vamos a los siguientes versículos. Dice así. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿O aportes? Un momentico, hermanos. Hoy sí está bien lento esta diapositiva. Listo, dice así. Dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Bueno, este tema también es otro dilema de algo literal. Los dispensacionalistas dicen que en el futuro va a haber una ciudad que va a representar como la Gran Babilonia, ¿cierto? Recordemos que cuando nosotros miramos Génesis 11, cuando se empezaban a formar la parte de que querían construir una torre, todo realmente, digamos de alguna forma, se estaban uniendo, pero en perversión, estaban creando hasta una propia religión. Por eso, por tal motivo dice que se expandieron por diferentes lugares. Dice, yo le he escuchado, por ejemplo, a Alducin que dice que va a ser una ciudad, probablemente, en algún lugar del Medio Oriente, una ciudad que se va a volver capital del mundo, pero que va a ser una ciudad depravada, ¿cierto? De una ciudad donde realmente va a influenciar al mundo con sus cosas. Ellos dicen, los dispensacionalistas dicen que va a ser una ciudad literal que se va a construir en el futuro. Que dice que probablemente va a ser en el Medio Oriente. Sabemos que en Irán, ¿cierto? Y en Afganistán están las ruinas de Babilonia, ¿cierto? Y en Irán pues está todo lo de los medo-persas, pero están en esos lugares donde dicen que probablemente en el Medio Oriente se va a construir una ciudad que es pagana. Otros dicen que va a ser el Vaticano. También he escuchado interpretaciones que dicen que esta gran ciudad de Babilonia va a ser el Vaticano y eso va a ser lo que va a arder con fuego. Pero eso también es un simbolismo, ¿sí? Que la gran Babilonia habla acerca de las personas reprobadas y depravadas, así como los creyentes. Vamos en pos de una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y a los creyentes se les llama el Monte de Sión y la Nueva Jerusalén. A los depravados, a las personas que siguen a Satanás, a la bestia, se les llama la Gran Babilonia. Y no es una ciudad literal, realmente es algo simbólico que habla del pueblo que va en contra de Dios. Entonces sigamos acá, por ejemplo, MacArthur es uno de los que cree que es una ciudad literal. Dice de la siguiente forma. Vamos a ver acá qué dice MacArthur con respecto a esto. Ha caído Babilonia. La falta de respuesta al primer mensaje del ángel lleva a que un segundo ángel pronuncie este juicio. Babilonia se refiere a todo el reino político, económico y religioso del anticristo. Bueno, MacArthur va a algo más simbólico. Pero, por ejemplo, cuando ustedes buscan a Alducin con respecto a esto, él habla de una ciudad literal, hermano. Yo lo he escuchado muchas veces. Una ciudad que se tiene que construir en el futuro. ¿Sí? Si ustedes saben lo que es Afganistán, no me acuerdo por ahí esas fronteras, ellos tienen un proyecto también de construir, ¿cierto? Una cosa de esta ciudad, una ciudad cerca donde está Babilonia, pero eso no quiere decir que en algún futuro se va a construir una ciudad que sea como una especie de una ciudad reconocida mundialmente, como una especie de Nueva York o algo así, que después va a caer una destrucción. O algunos dicen que puede ser hasta el Vaticano. MacArthur está de acuerdo al decir que se refiere al reino político, económico y religioso del anticristo. La ciudad original de Babilonia fue la cuna de la idolatría. Allí los hombres construyeron la Torre de Babel como un monumento a la rebelión y a toda religión falsa. Esa idolatría se dispersó por el mundo después de que Dios confundió el lenguaje humano. Por eso les referí a Génesis capítulo 11, ¿cierto? A la Torre de Babel. Que después Dios confundió las lenguas y se fueron, porque ahí fue, digámoslo así, el inicio de todo lo pagano y toda la cultura pagana que se difundió por los diferentes lugares y eso hay evidencia en diferentes lugares que se encuentran el tipo de creencia que tiene. MacArthur sí se va a algo más simbólico, pero también les está contando algo así también literal, que son otras posturas.
Miremos Kistemaker, ¿qué dicen? Preguntas hasta ahí, o aportes que tengan, quieran hacer también. Dice Kistemaker. Dice, el ángel proclama el evangelio no necesariamente como buenas nuevas, sino como recordatorio de la verdad permanente. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Dice, si la expresión toda nación, tribu y lengua se encuentra muchas veces en Apocalipsis y alude a quienes viven en esta tierra sin arrepentirse y que son enemigos de Dios. Dice, a las personas de todo lugar a los que se les invita a arrepentirse. Aquí el ángel dirige el mensaje de arrepentimiento a todos los pecadores que han sido indiferentes. Bueno, yo creo que como que repetí esta parte aquí de Kistemaker. Listo, entonces miremos lo de Chilton con respecto a esto, igual en la postura milenialista es eso, ¿cierto? Es algo simbólico con respecto a lo que se expliqué hace poco, que es así como la iglesia representa la Nueva Jerusalén, los, los no creyentes representan Babilonia, así como la iglesia representa a la iglesia a la mujer virgen, los no creyentes representan a la mujer ramera. Entonces hay que seguir los simbolismos también tienen que estar claros. Por ejemplo, Chilton dice, esta gran ciudad ramera ha hecho beber a todas las naciones del vino del calor de su fornicación. Un irónico contraste con el legítimo y bendito vino de amor celebrado por Salomón. La palabra generalmente traducida como ira básicamente significa calor. En el versículo 10 la idea es definidamente de ira, pero aquí Juan está simplemente usando el familiar cuadro bíblico de Israel apóstata como la ramera. Para Chilton, esa Israel apóstata es la ramera, ¿cierto? Que inflama las pasiones de los hombres con el calor de la laxivia. Israel ha abusado de su privilegiada posición como la divinamente ordenada guía de ciegos y luz a los que están en tinieblas. Entonces, para Chilton, esta ciudad ramera es Jerusalén, ¿cierto? Hablando pues de lo que sucedía en el año 70, pues porque todo lo centra a un suceso que sucedió en el año 70, ¿cierto? Listo. Avancemos para estos últimos versículos. Entonces, ahí miramos la posición, que es algo para la posición milenista, algo simbólico, ¿cierto? Lo que hemos hablado, que representa a las personas no creyentes que también son selladas por el anticristo. Bueno, son selladas por Satanás, que ese es el sello que tanto cosa rara se le dice, ¿cierto? Recordemos que este sello se especula mucho. Yo les he dicho, no hay nada malo en una vacuna. Si llega la vacuna, pues, y usted está enfermo, hay que ponérsela, hermano. No hay nada malo en una vacuna, ¿sí? Ahora, la vacuna que va a utilizar Colombia es de Johnson y Johnson. Entonces, no hay que los especuladores o los dispensacionalistas que van a decir que por dónde la van a sacar o la van a satanizar o la van a espiritualizar, ¿no? Y así, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mire que este versículo 11 lo que hace es como juntar todo lo que los diferentes puntos que hemos venido hablando en capítulos anteriores. Estamos hablando acerca de la ira de Dios. La ira de Dios viene para la mujer ramera, la ira de Dios viene para la gran Babilonia, la ira de Dios viene para aquellos que han sido sellados por Satanás. Entonces, mire que aquí encontramos diferentes paralelismos y comparaciones entre los que son parte del pueblo de Dios y los que no son parte del pueblo de Dios. Los que son sellados por Dios y los que son sellados por Satanás. ¿Sí? La ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén, y la ciudad del enemigo, que es la gran ramera, la Babilonia, ¿cierto? La mujer virgen, la mujer ramera. Entonces, mire que hay diferentes paralelismos que no lo podemos dejar de lado al estudiar estos capítulos. Y habla, beberán el vino de la ira de Dios. Mientras los reprobados beberán el vino de la ira de Dios, nosotros beberemos el buen vino, ¿cierto? Hablando de ese vino que tomaremos en la cena del Cordero, ¿cierto? Mientras los reprobados van a recibir la ira de Dios eternamente, las personas elegidas van a recibir la benevolencia de Dios eternamente, dice. Y también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro
en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y aquí es uno de los versículos que aprueba el infierno eterno. Deja de lado el aniquilacionismo, que es lo que se predica hoy en día, y hay muchas religiones como los testigos de Jehová que predican el aniquilacionismo. Es claro que el versículo deja ver que es un sufrimiento eterno por los siglos de los siglos. El versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mientras los elegidos reciben reposo, las personas reprobadas no van a reposar ni de día ni de noche, por los siglos de los siglos. Miremos la postura acá para ir terminando esta parte. Es importante entender con el tema, este tema, porque hay una eternidad tanto para los creyentes como para los no creyentes. Hay una eternidad, ¿cierto? Una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Una eternidad de reposo o una eternidad sin reposo. MacArthur dice con respecto al cáliz de la ira, dice así, cualquiera leal al anticristo y su reino sufrirá el derramamiento de la ira acumulada de Dios, con la fuerza plena de su indignación divina y su venganza descomunal. La ira divina no es una explosión impulsiva de rabia que Dios lance por capricho contra personas que no sean de su agrado. Es más bien la reacción resuelta e inflexible, carente de misericordia, gracia y compasión por parte de un Dios justo en contra del pecado. Hay que entender una de las doctrinas históricas que menos se predica hoy en día y se llama la impasibilidad de Dios. Nuestro Dios no tiene pasiones como tenemos nosotros los hombres. Ahí ven, nosotros como hombres respondemos en ira, porque tenemos una pasión interna que me hace responder con ira. Dios no responde con ira por causa de una pasión momentánea, no. Es algo, es una reacción que es eterna de Dios contra el pecado. Una vez yo le predicaba a un hombre conforme a esto y me decía, es que yo no puedo creer que Dios tenga ira como nosotros o tenga pasiones así de rabia como nosotros. Y yo decía, es que está equivocado, porque es que Dios no se mueve en pasiones como nosotros. Dios es misericordioso, Dios es justo, pero Dios también odia el pecado eternamente. Y es una reacción en contra del pecado eternamente porque pecamos ante un Dios infinito. Y pecar ante un Dios infinito merece una condenación infinita. Esa es la realidad. Kistemaker dice lo siguiente. Esperemos ahí un momentico, hermanos. Kistemaker dice, y será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los ángeles y el Cordero. La ira de Dios adquiere proporciones estremecedoras, porque sus adversarios no son simples objetos como tales, serán atormentados interna y externamente. Recordemos que así como a los creyentes, a los hijos de Dios se les va a dar un cuerpo glorificado, a las personas que van a estar en el infierno también se les va a dar un cuerpo. Hay que entender eso. Y el sufrimiento y el dolor va a ser en cuerpo y alma. También en el infierno, en el lago de fuego, van a tener cuerpos. Un cuerpo diferente al que tenemos ahora, pero se va a tener un cuerpo para ese lugar. Dice, y el sufrimiento va a ser interno y externamente. Al beber la copa de la ira de Dios, se abrazan internamente, ya que afectan a sus almas día y noche, y externamente al experimentar fuego abrasador y el olor y el hedor de azufre para siempre. Las escrituras describen este tormento en términos pavorosos, espantosos caer en la mano del Dios vivo. Recordemos que Jesús hablaba de un fuego que no se consumía, que ardía pero no consumía. Y es un fuego que produce calor pero no consume. Y la conciencia. Muchos han dicho que cuando habla Jesús de que el gusano de ellos nunca muere, está hablando de la conciencia, que la conciencia los va a atormentar eternamente. La culpabilidad, el desespero, la angustia y no poder morir, ni poder librarse de la angustia, de la culpa eternamente. Eso es lo que habla Kistemaker. Y
miremos ahora lo que dice Chilton con respecto a este último. Pueden ir haciendo preguntas, hermanos, si tienen algo que decir, mientras leemos esta última porción del comentario de Chilton, desde un punto de vista como él lo ve, ¿cierto? Él lo ve como algo que está enfocando. Sí, pastor, quería preguntar, bueno, entonces siempre, de pronto sí, uno ha entendido mal el tema cuando habla del lago de fuego de azufre, y ahí será la muerte segunda. Yo justamente pensaba en eso y decía, bueno, pues entonces en sí los van a premiar porque son castigados, pero yo entendía muerte segunda como que no existen más y se acaba Satanás y se acaban todos los suyos y no existen más, pero entonces yo decía, pues a la vez sería, digámoslo así, un descanso, pero a la vez también me genera una duda. Recuerdo la parábola o versículo en los evangelios de Lázaro y el pobre, y ahí habla de que él es atormentado y el mendigo está arriba con el seno de Abraham. Mi duda, que usted me guíe allí, entre la palabra es, cuando una persona muere actualmente, estaba fuera de Cristo, va literalmente al infierno y el que muere estando en Cristo va literalmente a ese seno de Abraham, o quedan en un estado de inconsciencia mientras llega el juicio y son arrojados los que tienen que ir al lago de fuego y los que tienen que ir a reposar en la gloria con Dios eternamente. Bueno, muy buenas las preguntas y también muy largas de responderlas, pero se las voy a responder. Bueno, hay muy varias cosas. Primero, listo. Lo que pasa es que son los carismáticos. Lamentablemente, dentro del movimiento carismático hay una enseñanza, y eso también lo enseña el Duce, que hay lugares intermedios. Y ellos dicen que antes de la venida de Jesús había un lugar intermedio que se llamaba el seno de Abraham. Y que ese seno de Abraham quedaba en el centro de la tierra. Y que antes de la venida de Jesús, todas las personas, tanto elegidos como no elegidos, iban directamente al centro de la tierra y allí estaban. Esas son enseñanzas carismáticas, también son enseñanzas de los católicos. Recordemos que esa idea de crear lugares intermedios, llámese el purgatorio o llámese el limbum patrum, porque eso el limbum patrum es lo que se conoce como el seno de Abraham, que lo colocan como lugares intermedios, ¿no? Realmente antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo, todas las personas o los elegidos van directamente al cielo o los no elegidos van directamente al infierno. No hay lugares intermedios, ni purgatorio, ni limbum patrum. Cuando se habla del seno de Abraham, se habla es directamente del cielo, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado con el tema de los lugares intermedios. Otro punto, la Biblia también habla mucho de dormir, pero esa parte de dormir no quiere decir que el creyente entre en un estado de inconsciencia. Lo que duerme es este cuerpo, pero el espíritu va directamente a Dios. Recordemos que Dios es un Dios de vivos, ¿cierto? Dios mismo le dijo a Moisés que él era Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El espíritu va directamente a Dios y está vivo, está real, consciente de todo lo que sucede. A lo largo de la historia se han hecho muchas posturas con respecto al alma durmiente. Recordemos que esa doctrina del alma durmiente lamentablemente también ha entrado dentro del protestantismo en ciertas personas, pero no pertenece al cristianismo. Hay otras religiones que sí hablan del alma durmiente. Pero un ser humano muere y este cuerpo se queda aquí en el planeta Tierra y se descompone, pero el espíritu va directamente a Dios. El caso de Lázaro, ¿cierto? Y el rico es una historia real. Jesús utilizó nombres propios y hay conciencia. El rico era consciente de lo que estaba sufriendo en el infierno. Lázaro era consciente de la realidad espiritual en el cielo. No obstante, este cuerpo queda aquí en el planeta Tierra y cuando Jesús venga, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que Jesús va a venir con todos los santos, con todos los creyentes y cuando Él venga lo que va a hacer es levantar esos cuerpos del polvo y transformarlos. No se nos va a dar un cuerpo nuevo. El cuerpo, este cuerpo que tenemos que se va a volver polvo, se va a transformar y va a ser glorificado. Recordemos que Pablo hablaba acerca de eso.
Nosotros vamos a ser glorificados. Recordemos que Jesús, cuando Jesús se levantó, Jesús no se levantó con un cuerpo diferente. Era el mismo cuerpo que estaba en la tumba. El creyente también va a recibir este mismo cuerpo, pero va a ser glorificado. Sabemos que aquí en el planeta Tierra, este cuerpo ha pasado muchas cosas, a veces estamos decaídos, el cansancio, la angustia, el estrés, pero cuando se habla de glorificar, es que este cuerpo va a ser rehabilitado, o sea, hemos dicho, va a ser potenciado en todo su potencia como tal y va a ser glorificado, o quiere decir que va a ser hermoso, ¿cierto? Y no, pues, ves uno dirá, no, pero es que mire este sufrimiento, yo con esto que paso, mire esa cara, ¿no? Realmente va a ser glorificado. Pero todo eso sucederá cuando nuestro Señor Jesús venga. Pero en este momento, las personas que han muerto son conscientes y hay una existencia real, o en el infierno o en el cielo de los seres humanos. Y su cuerpo es polvo en este planeta Tierra. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran decir con respecto a eso? ¿Quedó bien ahí, Michael? Sí, pastor, gracias. Ahí tenía otra cuestión, pero no vale. Listo, Después. listo. Ahora, con respecto al aniquilacionismo. El aniquilacionismo no hace tampoco parte del cristianismo. Recordemos que a lo largo de la historia los creyentes han predicado sobre el sufrimiento eterno. Uno de los sermones más famosos dentro del cristianismo se llama, y se me olvidó el nombre, se llama Pecadores en manos de un Dios airados, algo así, por Jonathan Edwards. Y cuando Jonathan Edwards hablaba del infierno en ese sermón, la gente lloraba y clamaba, porque es que el sufrimiento es eterno. No es que Dios elimine las almas, no es que las almas dejen de existir y dejen de tener conciencia. Las personas van a tener eternamente conciencia de su sufrimiento eternamente. Porque el ser humano fue creado inmortal, hermano. Hay que entender eso. El ser humano y todo lo que Dios creó de los seres morales son inmortales. Los ángeles caídos son inmortales. Y ellos también van a tener una condenación eterna. Los seres humanos somos inmortales. Vamos a morir, pero nuestra existencia no acaba ahí, hermano. 5 segundos después de que nosotros vamos a morir, vamos a tener realidad de una existencia espiritual continua. Hay una predicación que se llama así de Adrian Rogers. ¿Qué pasará 5 segundos después de que muera? Nos vamos a dar cuenta que la vida sigue. Solamente que así como sucedió con Lázaro y el rico, los ángeles van a venir por los suyos y los ángeles caídos también vendrán por los suyos y los direccionarán al infierno, pues sabemos que el infierno no es el dominio de Satanás, el infierno es un lugar que Dios tiene reservado para los pecadores e impíos. ¿Listo? Leamos este último comentario de Chilton, dice así: debían hablar proféticamente a su generación, condenando severamente la adoración de la bestia, advirtiéndoles que los que vivieran de la herética copa del culto al estado de Babilonia también beberían del vino de la ira de Dios, que está vaciado puro literalmente, sin mezcla alguna, o como lo traduce deliciosamente un comentarista bien mezclado, dice, en el cáliz de su ira. La amonestación es clara, no se puede beber de una copa sin beber de la otra, o bebemos de la copa de Dios o bebemos de la copa de ira. ¿Listo? Yo miro si yo coloqué versículos, otros versículos más, pero yo miro, hermano. Preguntas, ¿alguien más tiene pregunta, algo que quieran profundizar sobre este tema? Hermanos. Yo pensé que había leído los últimos versículos, le damos estos dos últimos y ya. Estos sí son los últimos, dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces vemos la diferencia. Mientras las personas que mueren sin Cristo no van a tener descanso, pero los que mueren con Cristo van a tener descanso en su Señor y las obras con ellos siguen en la eternidad.
Entonces, aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Bienaventurado, mire, doblemente feliz los que mueran en el Señor. Pero hay de aquellos que mueren sin Cristo. Hay de aquellos. Y lo vamos a ver cuando miremos el tribunal en el cielo. MacArthur dice, este es un respaldo bíblico excelente para la doctrina de la perseverancia que asegura a todos los creyentes verdaderos en Cristo que nunca perderán su fe. Los regenerados resistirán de principio a fin en obediencia a la verdad, sin importar que puedan arremeter en su contra, porque un verdadero creyente perseverará hasta el último día de su vida. Si no perseveró en la fe, es porque nunca fue un verdadero elegido. Ahí está la doctrina de la perseverancia. Los que Dios eligió perseverarán hasta el final. Si no perseveró y apostató de la fe y volvió con todo el mundo, es porque nunca fue verdaderamente un hijo de Dios y nunca nació de nuevo. Kistemaker dice, si alaba a todos los santos que esperan vivir en la Jerusalén celestial, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Aquí Juan agrega la cláusula aclaradora, que mueren en el Señor, para especificar su relación con Jesús. Esta relación era un consuelo para los cristianos perseguidos en Asia Menor en tiempo de Juan. Luego en su consuelo para todos los creyentes que saben que Cristo los acoge en la puerta del cielo. Y estas palabras alientan a los cristianos que incluso ahora o en el futuro soportan el pleno impacto de la persecución, la injusticia, las ofensas y las calumnias por el nombre de Cristo. En resumen, la voz celestial pronuncia palabras de seguridad no solo para quienes mueren como mártires, sino para todo el pueblo de Dios. Todo el que con fe mira a Jesús se encuentra en el periodo y ahora. Y es porque si morimos en el Señor, vamos a estar con Él. Y como hablaba John Bunyan en el libro del Progreso del Peregrino, tenemos nuestra mirada fija en la ciudad celestial. Y esa ciudad celestial habla la ciudad de los elegidos de Dios. Habla del pueblo de Dios. Y ahora sí, Chilton dice, nuevamente aquí hay un contraste con la suerte de los adoradores de la bestia que no tendrán reposo de sus tormentos ni de día ni de noche. Los santos perseverantes son alentados a continuar en fidelidad, pues su reposo eterno viene en camino y sus obras serán recompensadas. La perseverancia bíblica se determina por la recompensa de la eternidad, no por las tribulaciones del momento. La esperanza bíblica trasciende la batalla. ¿Listo? Entonces terminamos esta porción. Vamos a seguir hablando con respecto a esto. Y este tema también lo que nos hace es meditar también sobre nuestras vidas, entender que hay una eternidad que es más asombrosa de lo que nos imaginamos para los creyentes, para aquellos que morimos en Cristo. ¿Alguna pregunta adicional o aporte adicional para que oremos? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta que quieran? ¿Algún aporte? Pastor, no, y a todos hermanos, muchas gracias, pues, Pastor, por lo que nos enseñas, porque yo sí, a veces, aunque tenía claro lo que enseñaste con lo que enseñó el Señor Jesús, que eso era literal, sí he escuchado el tema de que era una conciencia literal el que vaya a uno de esos dos lugares, pero de todas maneras uno hace, sí, uno escucha tantas interpretaciones y tantos puntos de vista que uno le queda la duda y no dice, bueno, ¿será así? ¿Será así? Realmente mi señor padre hace poco falleció, hace casi 2 años, entonces digamos que él en su lecho de enfermedad 8 meses, pues un primo conocedor de la palabra le predicó mucho, le habló porque mi papá era muy católico, muy idólatra, entonces a mí se me entra esa duda. Yo, bueno, ¿será que Dios tuvo misericordia de mi papá alcanzó esa salvación? ¿O está en el infierno o está en un estado de inconsciencia? Porque pues lo digo porque como que le afecta a uno directamente con un ser querido, ¿no? Y uno dice, Dios mío, ¿será que él está en el infierno? Uy, ¿cómo será eso de fuerte? ¿O será que está en un estado de inconsciencia? ¿O será que está en el cielo? Entonces por eso lo preguntaba, porque me acuerdo lo que decía el Evangelio cuando el Señor Jesús lo enseñó con Lázaro y el mendigo. Entonces tenía esa duda, entonces concluyo que entonces cuando dice la muerte segunda es que esas personas que están en el infierno, digamos cuando el que no muere en el Señor, muere literalmente, como dice Jesús, ¿no? Que el que quiera salvar su vida la perderá, ¿no? Y O sea, el que la pierda,
Cristo la salvará. La muerte eterna es una separación completa de Dios, pero las personas van a estar con toda su conciencia. No hay almas durmientes. La doctrina del alma durmiente no es bíblica. No hay almas que duermen, ni duermen y entran en estados de inconsciencia. Nosotros morimos y vamos a seguir conscientes de nuestra realidad. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que también dentro de los carismáticos se enseña mucho, también muchas cosas muy raras. Y también eso del seno de Abraham, que el centro de la tierra. Yo lo he escuchado, las he escuchado también. Pero hay que entender eso. Almas durmientes no hay, ¿cierto? Ni menos que son esas doctrinas que predican solamente puro amor, puro amor, puro amor y puro amor, que tergiversan la palabra y que dicen, no, pero es que Dios es tan amoroso que los pecadores más bien los va a aniquilar, ¿no? Entonces no conocemos, realmente no conocen quién es Dios. Dios no aniquila ninguna de sus criaturas, que Él creó moralmente, ¿cierto? Sus criaturas morales, Él no las aniquila, siguen su existencia eternamente, o con Él, o en el infierno. Y la muerte, la segunda muerte, habla de aquellos que se apartan completamente de Dios. Recordemos que nosotros estamos vivos, los humanos están vivos, pero están muertos. Esa es la connotación que da la palabra. Los seres humanos están vivos, pero están muertos en sus delitos y pecados. Nadie podrá entrar al cielo si no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos el nacer de nuevo y estar muertos en pecados? ¿Por qué se nos llama a nosotros nacer de nuevo? Porque estábamos muertos en nuestros pecados. Todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente. Y las personas que pasan a la eternidad muertos espiritualmente, se les llama también y van a pasar a lo que llama la muerte segunda. Y no es que dejen de existir, sino que van a recibir la ira de Dios. Solamente puede entrar alguien al cielo si ha nacido de nuevo. Nadie, absolutamente nadie va a entrar al cielo si no ha nacido de nuevo. Nadie. Y nadie es capaz de nacer de nuevo por su propia cuenta. Es un obrar de Dios en la vida de la persona. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por esta porción, Señor, que es una porción también que nos edifica, que nos guía, que nos direcciona. Gracias por los hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque aprendemos cada vez más de tu palabra y tú nos ayudas y nos direcciona y nos guía para que podamos, Señor, comprender más y más de ella y que nos sirva para nuestro crecimiento. Te damos, Señor, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Igual, hermanos, cualquier pregunta que tengan, no duden en preguntar. ¿Listo? Dios los bendiga. Dios bendiga, hermanos.